veía al compañero Eliezer Ávila, el teniente Eliezer, ¿no? Yo no le digo teniente porque sea de la dictadura, sino por el rango que tiene, capitán ultra, el coronel Otaola y así. Él estaba hablando de que no se sabe quién voló el avión de Barbados, si Posada, si Bosch, si Freddy Lugo, Hernán Ricardo, si fue la misma dictadura. No lo voló ni Freddy Lugo, ni Hernán Ricardo, ni el doctor Orlando Bosch, ni Posada Carriles, ni tampoco lo voló la dictadura. El avión explotó en el aire porque llevaba explosivos en la bodega del avión. Era común en esa época transportar explosivos en aviones civiles. Eso fue en el año 76. Y aunque venían 6 agentes de la inteligencia norcoreana que nada tenían que ver con la guerra que había armada entre los opositores cubanos y esta gente, lo que pasó fue que Cuba transportaba aviones civiles, en los aviones civiles, transportaba explosivos. Y eso fue lo que pasó. Pusimos la bomba y que es una construcción de la dictadura para inculpar a toda esta gente en esa historieta. Pero Posada no voló ningún avión, ni tampoco lo voló el doctor Bosch, ni lo volaron Freddy Lugo, ni Hernán Ricardo, ni tampoco la dictadura voló su avión. Explotó porque llevaban combustible, explosivo, y por la presión se incendió y explotó. Y yo sé que es así porque cuando yo estaba preso, conmigo estaba preso un coronel de la contrainteligencia cubana, que es uno de los hombres más dignos que tenía el Minin, y le echaron 30 años de cárcel. Su nombre es José Joaquín Palma Salas. Cumplió 30 años de prisión política en Cuba, porque él era el jefe de la contrainteligencia en el Oriente Norte. Y él era el que recibía toda la información de la contrainteligencia en esa zona. Y lo acusaron de espionaje y de sabotaje a la revolución, porque a él le daban la orden de abortar una operación de salida ilegal por el puerto de Antilla, un ejemplo. Y él mandaba a los guardafronteras para Puerto Padre. Y si iban a salir por Baracoa, los mandaba para Moa. Y cuando le daban orden de cerrar una iglesia, entonces él hablaba con los líderes y se las permitía como cazaculto. Y así lo fueron calando, espionando y espionando y espionando. Y en el espionaje ese lo cogieron y lo sancionaron a 30 años de cárcel. Un cubano de una dignidad enorme. Amigo mío personal. Hace muchos años está en Estados Unidos. Y él me contó y me dijo, lo que pasó con el avión de Barbados fue que se transportaron un explosivo, porque el problema es que el avión iba a recoger en Panamá a unos comunistas que habían allá, entre ellos Carlos Laje, que era un muchacho joven. Ellos habían ido a un congreso de la OCLAI, de la Organización Continental Latinoamericana, Panamá, que se iba a celebrar en Colombia, creo, o en Venezuela. Y entonces el equipo cubano de esgrima estaba en la isla Margarita o en Maracaibo, no sé, habían ganado por allá ellos. Y el avión hizo escala en Ciudad Panamá y los recogió, y de vuelta pasó por el aeropuerto de Maiquetía y de ahí fue a dar a Barbados. Eso fue lo que pasó ahí. Pero no tiene nada que ver con explosiones ninguno. Ellos mismos cargando explosivos lo tumbaron.
Más nada que eso. Y él me dijo, ¿y tú sabes por qué te digo que sé? Porque ese fue el informe de inteligencia que se dio. Y aparte de eso, el mundo le pidió a Fidel Castro sacar el avión y Fidel no quiso sacar el avión nunca. Fidel dijo que sus restos descansaran allí en el mar, porque él sabía que si se hacía una exhaustiva investigación, pues entonces lo iban a descubrir. Y como el comunismo vive de fabricar epopeyas, leyendas heroicas y mártires, pues entonces se tejió la trama, se escribió el libro y sacrificaron a Lugo y a Ricardo, a Bocho y a Posada. Y la dictadura se quedó limpia y Fidel usando la famosa frase del líder búlgaro, que esa frase de sin decir, cuando la injusticia, cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla, esa frase no es de él, eso es de un líder búlgaro. Fidel Castro nunca creó nada. Fidel lo único que hizo fue destruir todo lo que había en Cuba. Fidel no tenía la capacidad de hilvanar el pensamiento para componer una frase. Fidel lo que tenía una gran memoria y leía, y él se ponía a hablar con un periodista ahí y empezaba a darle datos a un periodista que el 90% de esos datos eran o fuera de contexto, falseados o mentiras. Porque ¿quién se iba a poner a investigar si eran tantas miles de deuda y tanto de esto y de aquello? Si ahí no había nadie que lo cuestionara. Yo leí la entrevista completa con el periodista italiano Gianni Mina y me eché todos los mamotretos con Fray Beto. Y a solas con Fidel de Gianni Mina lo leí yo completo. Y él se pone a dar una cantidad de datos escalofriantes ahí, pero no hay quien le cuestione ni le diga de qué fuente usted sacó esa información. En los días en que él estaba luchando para que las potencias condonaran la deuda. ¿Por qué? Porque debía tanto y no quería pagar. Pero el avión no lo tumbó nadie, el avión cayó por un accidente y transportaron explosivos. Iba cargado de C4 y C5. Y explotó por eso. La presión hizo que el combustible se incendiara y explotara, más nada. Pero había que buscar un culpable, y ¿quién mejor culpable que Posada Carriles? Porque ellos nunca han dicho que Posada Carriles era miembro del 26 de julio. Ellos dicen que Posada Carriles es sargento de la tiranía, pero mentira. Posada era cienfueguero y era gente del 26 de julio y aprendió a poner bomba con ellos. Ni tampoco hablaron nunca que intentaron matar a Posada en Guatemala. Y que Posada, si Posada era un ranger, 8 agentes del G2 cubano intentaron matarlo en Guatemala y Posada, herido, le cayó a tiro, mató como 2 o 3 y llegó hasta una gasolinera y se les escapó. Posada era un león con ropa. Ese era el único enemigo verdadero que Fidel Castro le tenía miedo, lo respetaba y siempre tenía que saber dónde andaba Posada, porque Posada era un peligro si no se sabía dónde andaba. Todo lo demás es mentira, porque en el comunismo todo es mentira.